Bueno, ¿cómo están? ¿Están bien? Después del examen, ¿descansaron? ¿Están frescos como una lechuga para esta segunda parte? ¿Están bien? ¿Sí? Si no me contestan, yo digo que sí. Están todos bien. Bueno, seguimos entonces. Hoy vamos a hablar sobre varios temas. Todos son largos, así que van a tener que prestar mucha atención, ¿sí? Yo les voy a tratar de ir escribiendo todos los artículos. Cualquier duda que tengan, yo les aconsejo para que podamos avanzar, que al final de cada tema, ¿sí? Cuando yo les pregunto si tienen dudas, ahí me dicen, porque si no, no vamos a llegar, ¿sí? Es un tema bastante extenso. Hoy nos toca ver la parte siguiente de reorganización. Ustedes vieron la clase pasada con Daniela, toda la primera parte. Nosotros vemos la segunda, ¿sí? La segunda es la que nos toca, es disolución, liquidación, ¿sí? Que es un tema que a mí personalmente me gusta mucho, es muy entretenido, pero es bastante extenso. Es un tema de examen, ¿sí? Siempre algo preguntamos respecto a estos temas, porque consideramos que es importante que lo sepan. Vamos a ver también intervención judicial, que es un tipo de medida cautelar, para lo cual vamos a hablar también un poco de lo que es una medida cautelar para que sepan, ¿sí? Como para introducirlos en el tema. Y finalmente vamos a ver un procedimiento de transferencias de empresas en funcionamiento, ¿sí? Que es de lo que se trata, que no está legislado, así que esto lo van a tener solo acá en la clase y pueden buscar información por internet, ¿sí? Bueno, dicho esto, ¿me escuchan bien todos? ¿Sí? Sí, profe. Me escuchan, muy bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la disolución, ¿sí? Ustedes vieron, la clase pasada vieron resolución parcial, ¿no? ¿Es verdad esto? Recuérdenmelo porque no me acuerdo las unidades pasadas. La clase pasada la profesora tuvo problemas con el audio y terminamos antes. Llegamos a ver hasta fusión. Función. O sea que no vieron resolución. No, nos pidió que leamos los artículos. Bueno, eso no lo vamos a ver, después en todo caso lo recuperaremos. Nosotros ahora lo que vamos a ver, yo por qué les preguntaba, porque quería hacerles como una diferencia en lo que es disolución, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona jurídica, cuando la sociedad se disuelve? ¿Sí? Es un proceso por el cual la sociedad deja de tener ese fin dinámico, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos el objeto de la sociedad, o sea que lo que la sociedad perseguía era el fin, ¿sí? Esa actividad lucrativa que está en el contrato, ¿sí? ¿Se acuerdan? Como por ejemplo ser un contrato de compra, una sociedad que se dedica a la compra y venta de inmuebles, por ejemplo, ¿sí? Esa es una actividad dinámica. Lo que pasa en la disolución es que ese fin, esa actividad dinámica cesa, ¿sí? Y se muta hacia otro fin, que toda la actividad desde que se disuelve va a ser hacia la liquidación, que es otro proceso, que la liquidación es la preparación del fin, ¿sí? Lo que se hace en la liquidación, como ustedes bien deben saber como estudiantes de ciencias económicas, en la disolución, ¿qué se hace? Se venden bienes, ¿sí? Para cancelar deudas, y una vez que están todas canceladas, se distribuye ese excedente a los miembros, ¿sí? Cuando pasa esto, la sociedad ya queda, ya se termina, ¿sí? Finaliza. Entonces, lo que nosotros vemos en este fenómeno de lo que es la disolución es la mutación de ese fin societario inicial, ese fin dinámico, hacia el final. El fin de la disolución es el fin de la sociedad, ¿sí? Y atraviesa todo el proceso por la liquidación.
lo que yo les preguntaba, el tema de la resolución parcial, era porque, ¿qué pasa cuando la sociedad hay una resolución parcial? Cuando hay una resolución parcial es que la sociedad se termina, ¿sí? Pero no la actividad dinámica, sino que termina respecto, por ejemplo, si un socio se retira, ¿sí? Hay una resolución parcial, o sea que la sociedad deja de funcionar como tal respecto a ese socio, pero con los restantes sigue funcionando, ¿sí? Lo que pasa en la disolución es que la sociedad definitivamente para todos deja de seguir este fin dinámico, ¿sí? El tema, las causales de disolución, ¿sí? Está en el artículo 94, ¿sí? Ahí, ahora se los anoto. Esperen que me sitúo en el teclado, ahí. 94 de la Ley de Sociedades, ustedes tienen todo lo que es disolución, ¿sí? Las causales, que son las que dicen ahí. Ahora vamos a verlas un poquito cada una. Lo que quiero que tengan en claro, entonces, es esto, que el proceso de disolución, en realidad lo que es una mutación del fin societario, ¿sí? Hay un cambio en el objeto, ¿sí? Esto ténganlo claro. ¿Se acuerdan? Antes de entrar en las causales de la disolución, quisiera hacer una salvedad. ¿Se acuerdan ustedes de la SAU? ¿Sí? ¿Las conocen? Que está en el 94 bis. ¿Se acuerdan? Sí. ¿No? Sí, son las Sí, proporcionales. Ahí está, muy bien. ¿Qué pasa? Cuando una sociedad, ¿sí?, se reduce a uno, ¿sí?, a un socio, son varios y se queda a uno, en principio la sociedad se disuelve, ¿sí? Y empieza con todo este proceso que vamos a ver ahora. Excepto en el caso del 94 bis, ¿sí?, que son las sociedades en comandita, ¿sí?, y la sociedad de capital e industria, que automáticamente, si queda un socio, en el término de 3 meses, no se disuelve, sino que se hace SAU, salvo que en esos 3 meses este socio decida sumar otro socio o disolverse, ¿sí? Entonces, la disolución a un número, o sea, la reducción a un número de socios, generalmente trae aparejada la disolución, salvo en el caso del 94 bis, que lo tienen que saber, ¿sí? Tiene que ver con la disolución. Bueno, dicho esto, nos vamos a las causales, ¿sí? Las causales de disolución, que están en el 94, ¿sí? Hay dos tipos. Pueden ser causales que están en forma expresa, ¿sí? Por los medios de, o sea, es una decisión que se toma por medio de los órganos de gobierno, o la disolución puede ser tácita, ¿sí? Por actos que revelen la intención de diluir la sociedad. Por ejemplo, una disolución expresa, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puede ser? Porque se cumplió con el fin societario, tal vez. Se cumplió con el fin, entonces sí, se terminó, pero tiene que, para que sea expresa, tiene que mediar una decisión del órgano que diga, bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Cuando es tácita, por ejemplo, la sociedad deja de perseguir ese fin dinámico, ¿sí? Si se dedica a la pintura de casas, por ejemplo, deja de pintar y no ingresa más patrimonio, empieza a vender lo que tiene, entonces ahí, sin necesidad de ninguna declaración expresa, se entiende que se está disolviendo, ¿sí? Dentro del artículo 94 tenemos varias causales que lo van a leer, quiero que lo lean, lo tienen que estudiar, ¿sí? Yo se las nombro así como muy por arriba. Tenemos la expiración del término, ¿sí? Cuando el término ya, sí, se creó una sociedad por el plazo de 2 años, y en 2 años a lo que llegó, se terminó y no se amplió, se empieza a disolver. También otra causal es el cumplimiento de la condición a la cual se subordinó su existencia, que es una condición resolutoria, ¿sí? Por ejemplo,
Nosotros constituimos todos juntos una sociedad. Pero, si yo me retiro, ¿sí? Porque soy la más importante, me gusta hacer eso. Si yo me retiro, la sociedad se disuelve, ¿sí? Esa es una condición resolutoria y tiene que estar en el contrato, por supuesto, ¿sí? Otra causal es la consecución del objeto. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos es una sociedad para traer a que dé un recital, no sé, Ricky Martin, por ejemplo, y viene, lo da y se terminó, ¿sí? Esa es nuestra, cuando se cumplió el objeto. O pintar el obelisco, ¿sí? Solo para eso. Otra causal de disolución es la pérdida del capital social. O sea, cuando nos quedamos sin ningún aporte, ¿se acuerdan, no? Capital social lo vimos. Cuando no hay más capital social, se disuelve. Esta causal se puede revertir. ¿En qué casos les parece? ¿Cómo se puede revertir esto? De que no haya más capital social. Un capital, a un aporte. ¿Cómo? Pero sí estaban un aporte. Haciendo como aumentando, ¿sí? Eso está en el artículo 96, muy bien. O sea, cuando hay se pacta un aumento del capital social, con eso lo revertimos, ¿sí? Y no se disuelve, sigue funcionando en forma dinámica, ¿sí? Cuando hablemos ahora, en esta clase, cuando hablemos de actividad dinámica, vamos a hablar, no es que la sociedad se corre una maratón, sino que la actividad dinámica es la actividad que se pactó en el contrato social, ¿sí? Entonces tengan presente esto. Otra causal que nos dice el 94 es la declaración de quiebra, ¿sí? Ahí cuando no hay más capital, solo hay deudas, no se puede seguir funcionando, entonces la sociedad entra en quiebra, ahí se disuelve y sigue todo el procedimiento concursal, ¿sí? Que no nos compete, no lo vamos a estudiar. Ustedes solo sepan que la quiebra es una causal por el cual la sociedad se disuelve. Otro es la fusión, ¿sí? Es otra causal que ustedes la vieron en la clase pasada, en el artículo 82, fusión, acá se los anoto, 82, eso ya lo tienen que haber visto. Otra causal que nos dice el 94 es la sanción firme de cancelación de la oferta pública o cotización de acciones, ¿sí? Cuando se cancela, si nosotros tenemos una sociedad anónima por la cual tenemos acciones que circulan y como sanción el órgano de control nos impone que no las podemos cotizar más ni las podemos poner en el mercado, ¿sí? Esta es otra causal de disolución. Y otra que dice es, la última creo que es la resolución firme del retiro de la autorización para funcionar, ¿sí? Por ejemplo, en una sociedad que tenga algún objeto prohibido o algo que está fuera de las normas, ¿sí? Y necesita la autorización para funcionar, y en virtud de que su objeto podría llegar a ser prohibido, como sanción, le retiran esa autorización, ¿sí? Sepan que las causales que están en el artículo 94 de disolución no son las únicas, ¿sí? No es taxativo. ¿Se acuerdan lo que era la palabra taxativo, no? ¿Se acuerdan ese concepto que vimos cuando vimos derechos reales, como muy por arriba? ¿No se acuerdan? Como que no se puede contradecir, ¿será? Como que no se puede discutir. No, taxativo era lo que, solamente lo que te enumera, ¿sí? Ah, okay. O sea, no son solamente esas causales, hay más causales, incluso pueden surgir sin que esté dentro de la ley. Por ejemplo, una causal de disolución es que los socios hayan perdido el affectio societatis, ¿sí? Que ya no quieran, o sea, que estén haciendo actos en competencia, a lo cual perjudica a la sociedad. Entonces, por una decisión de gobierno, ¿sí? Del órgano de gobierno, se llega, ¿sí? A la decisión que se disuelva.
¿sí? Esas son otras causas que pueden estar establecidas así. Esto lo que les dije de la enumeración no taxativa está en el artículo 89, que también quiero que lo lean y que lo estudien, ¿sí? Todas estas causales que vimos, tanto las del 94, que están todas enumeraditas, como la del 89, que pueden surgir así de la vida misma, todas estas causales se pueden revocar, ¿sí? Pueden quedar sin efecto, con el incumplimiento de 3 condiciones, ¿sí? Que se remuevan estas causales, ¿sí? O sea, que esta causal que antes existía ya no exista, ¿sí? Tiene que mediar una decisión del órgano de gobierno que diga, bueno, ahora vamos a seguir funcionando en forma dinámica. Y la tercera condición es que la sociedad pueda seguir funcionando en forma dinámica, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nos pasa que nos quedamos sin capital social, ¿sí? Ahora te contesto, Yuen, ¿no? Espero que lo haya dicho bien. Profe, llámame Lucy, ya está. ¿Cómo? ¿Querés que te llame? Lucy. Lucy, como mi hija, mira, me encanta. Muy bien, así no nos equivocamos. Las 3 condiciones, Federico, las repito, es que se haya removido la causal, ¿sí? O sea, que la causal de disolución ya no exista. Que haya una decisión de gobierno que haya dicho, bueno, vamos a seguir funcionando en forma dinámica. Y la tercera es que la sociedad pueda seguir funcionando. Estas 3 son las condiciones para que no se disuelva, ¿sí? Ahora voy con lo tuyo, Lucy. En caso de llegar al vencimiento de contrato societario, también se disuelve. Claro, porque es una causal que está en el 94, ¿sí? Cuando se expira el término, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuándo se revoca eso, pero esperen. Por ejemplo, vamos a una causal de revocación X. Nosotros tenemos que una sociedad que estamos todos juntos, nos quedamos sin capital social, ¿sí? Entonces se disuelve. ¿Pero qué pasa? Viene Lucy y nos dice, yo tengo plata, voy a aportar tanto, ¿sí? Entonces ahí tenemos la primer condición. Ahora tenemos capital social. O sea que la pérdida, esa causal se removió. Nos juntamos todos con el órgano de gobierno y decidimos, vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir en forma dinámica. Tenemos la segunda condición, tenemos una decisión de gobierno. Pero la tercera, ¿qué pasó? Nos damos cuenta que con el capital que pobre Lucy nos pone, no nos alcanza. O sea, necesitamos más capital. Entonces, si no se cumple la tercera condición, que es que la sociedad pueda seguir funcionando, no se va a revocar la disolución, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy? ¿Se entendió? O sea, esas 3 condiciones se tienen que cumplir indefectiblemente juntas. Si no, no se pueden revocar estas causales, ¿sí? Esto que les dije de la revocación de las causales está en el artículo 100 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Léanlo también, que es lo que dijimos recién. ¿Qué no se puede remover? ¿Qué cosas no se pueden remover? ¿Qué causales? Aquellas que hayan sido impuestas como sanción, ¿sí? Como una sanción judicial. ¿Qué pasa? Nosotros nos quitaron, como sociedad, la autorización para funcionar. ¿Por qué? Porque cometimos un acto ilícito. Entonces, esa causal no se puede remover porque fue una sanción impuesta por la autoridad de control. No se puede ir contra eso, ¿sí? O sea, cuando haya algo que fue impuesto como sanción, eso no se revoca y se sigue con el proceso de disolución, ¿sí? Una causal de revocación, ¿sí? Que es la que estábamos viendo recién, es la prórroga y la reconducción. Son 2 cosas distintas, pero ambas se refieren al vencimiento del plazo. ¿Qué pasa cuando una sociedad se termina? Ahí como dijo Lucy, del
vencimiento de contrato por expiración del plazo. Cuando antes del vencimiento del plazo, nosotros decidimos como sociedad continuar con la actividad dinámica, eso es una prórroga, ¿sí? Tiene que mediar, respecto a la prórroga, tiene que mediar con unanimidad de todos los socios, ¿sí? Salvo en la CCA, que necesitamos, ya les digo, por el 244, inciso cuarto, esperen que se los anoto, yo tengo anotados todos los artículos para dárselos perfecto. El 244, inciso cuarto, nos dice que en los casos de prórroga, ¿sí? En la CCA se necesita la conformidad de la mayoría con derecho a voto, ¿sí? Y en la CCRL, por el 160 nos habla que para el caso de prórroga, la mayoría que vamos a necesitar son las 3/4 partes, ¿sí? Esto es en caso de antes que se vence el plazo, que en realidad no sería una causal de disolución en puridad, porque en realidad el plazo no está vencido, o sea que no se disuelve. Esto es como es más anticipado. Cuando el plazo se vence, y que realmente lo que hay es una disolución, lo que tenemos, y si nosotros posteriormente decidimos que queremos seguir con esta misma actividad dinámica, lo que tenemos es una reconducción, ¿sí? Con las mismas mayorías. Necesitamos mayoría absoluta, o con la CCA y con la CCRL, como les dije recién, ¿sí? Recuerden, vamos a integrar conceptos. En las CCA y en las SRLs, en los cuales la minoría no esté de acuerdo, ¿qué pueden hacer? ¿Qué les parece? En base a lo que vimos. Esto me lo tienen que decir porque estudiaron para recién. Derecho de receso. Exacto, muy bien, vas a probar seguro. Derecho de receso, ¿sí? O sea, el que no está de acuerdo en las mayorías, o sea, el de la minoría, se puede retirar y ejerce este derecho, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto a la prórroga y a la reconducción. Son dos causales de remoción de las causales de la disolución. Sí, quedó medio raro. Son revocación de las causales de disolución. Ahí está. ¿Sí? Por vencimiento del plazo. También lo que tenemos, quiero que sepan, existe la demanda judicial de disolución. ¿Sí? Se puede demandar judicialmente la disolución de la sociedad. ¿Cuándo les parece que se puede hacer eso? ¿Qué les suena? Chan, qué difícil esto. ¿Cuándo se puede demandar? ¿Qué les parece? ¿Cuando vence el plazo? O sea, acuérdense que cuando hay un juicio es porque hay hechos controvertidos. ¿Qué les parece? ¿Cuándo se va a poder hacer una demanda? ¿En qué casos se les ocurre? Cuando afecta a un tercero. Cuando afecta a un tercero, cuando hay una causal que necesita ser probada, ¿sí? Por ejemplo, la pérdida del affectio societatis, ¿sí? Eso no es que surge así en forma palmaria, quizás hay que investigar. Entonces, hasta que se llegue a eso, se necesita como una demanda que meta toda la prueba y alguien evalúe, ¿sí? Esto está en el artículo 97, la demanda de disolución. Cuando tenga sentencia, que se dicte la sentencia, ¿no? Después de producida toda esta prueba y el juez decida si vamos a disolverla, se va a disolver desde la fecha que tuvo origen la causa generadora, ¿sí? Desde esa fecha, no desde la sentencia, sino desde que la causa tuvo lugar, esa causa por la que se investigó. En este caso, va a tramitar como un juicio ordinario, ¿sí? En los términos, un juicio de conocimiento, en los términos del artículo 15, ahí se los anoto, 15 de la Ley de Sociedades. Y lo que tienen que saber, que sí es importante, es que el artículo 99, ¿sí? Como la gente 99, el artículo 99 nos dice que los administradores de la sociedad van a responder ilimitada y solidariamente
frente a terceros, ¿sí? Por los actos que sean extraños al trámite liquidatorio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo les conté, como les conté al principio, cuando hay esa mutación del fin societario, que finalmente nos metemos dentro de lo que es la actividad de la disolución, que es otra, no es el fin dinámico, la sociedad solo puede responder por esos actos, ¿sí? Solo va a tener personalidad jurídica para disolverse y liquidarse. Todos los actos que hagan fuera de ese proceso exceden a la sociedad, y los que van a responder en caso de algún perjuicio, ¿sí? Son los administradores, bueno, y los socios eventualmente si se comprueba que tienen alguna responsabilidad, ¿sí? Esto está en el artículo 99. Sepan que el artículo 100, en el último párrafo, el 100 ya se los anoté, nos dice que en caso de duda, ¿sí? Acá fija una presunción, el 100. En caso de duda sobre la existencia de una causal de disolución, siempre se está a favor de la subsistencia de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos dudas, si se configuró, por ejemplo, el transcurso del plazo, o si alguien infringió algún deber del affectio societatis, o si hay dudas, siempre se va a estar a favor de que la sociedad continúe con su actividad dinámica, ¿sí? Que no se disuelva. Esto es lo que nos dice el 100, en caso de una duda razonable, ¿no? Bueno, hasta acá. ¿Tienen alguna duda? Nada. Sí, profe. ¿Podrías Sí. repetir la reconducción? La reconducción. La Sí. reconducción es una causal de revocación de causales de disolución por vencimiento del plazo, ¿sí? Cuando se vence el plazo del contrato, o sea, nosotros pactamos un contrato para una sociedad, para pintar una casa o para pintar el obelisco por 2 años. Cuando se vence ese plazo, cuando ya está vencido, si se decide continuar con la actividad dinámica del ente, ¿sí? De la sociedad, opera lo que se llama una reconducción, que no se disuelve, sino que la sociedad vuelve a funcionar en los mismos términos que estaba antes, ¿sí? Pero en forma dinámica. Sigue haciendo lo que estaba haciendo antes, ¿sí? Gracias. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, entonces, importante de este tema, ¿sí? Porque ahora vamos a pasar a liquidación, que es el paso siguiente. Importante de la disolución, lo que tienen que saber, que es la mutación del fin societario, ¿sí? Que pasa de una actividad dinámica a otro tipo de actividad, que es la disolución y la liquidación, y la extinción de la sociedad, ¿sí? Sepan que la personalidad jurídica de la sociedad cambia, porque va a tener efectos solo para disolverse, ¿sí? Y en caso que exceda eso, que haga una actividad extra a la liquidación o a la disolución, van a responder en forma ilimitada y solidaria, ¿sí? Y sepan que estas causales de disolución se pueden revocar en base a las 3 condiciones que vimos antes, que están en el artículo 100. ¿Sí? Hasta acá cerramos lo que es disolución. Ahora pasamos al paso 2. Cuando ya existe la disolución, se decidió finalmente que la sociedad se va a disolver en estos términos que vimos recién, se pasa a otro proceso, que es el de la liquidación. A ver, ¿qué dice Lucy? Profe, consulta. ¿Qué puede ocurrir si genera efectos de la disolución con respecto a terceros? Esa pregunta es muy genérica. A ver, no entiendo en qué caso particular, por ejemplo, porque genéricamente yo te puedo decir que el contrato social no tiene que perjudicar a terceros, ¿sí? Si esta disolución perjudica a un tercero, los socios y los administradores van a ser ilimitada y solidariamente responsables, ¿sí? Igual ahora
En la disolución no tiene mucho que ver. Ahora vamos a ver eso con los terceros, vamos a ver en forma más patente con el trámite liquidatorio, ¿sí? Y acá sí se ve qué pasa cuando los acreedores vienen, porque acá vienen los acreedores, es el momento en el cual se llaman a los acreedores para que invoquen sus derechos, ¿sí? No sé si tenés algo más en particular para preguntar, si no, seguimos Sí, con... yo el caso que tengo duda sobre, por ejemplo, aún queda la deuda para pagar a tercero y si disuelve la sociedad, entonces para el tercero, ¿qué Bueno, efecto va a tener? te voy a responder, eso se responde en el trámite liquidatorio. Ahora te voy a explicar, vamos a ver todo el trámite liquidatorio y ahí está ese tema, el de las deudas, ¿sí? Ahora, ya. La liquidación, que es lo que vamos a ver ahora y se van a sacar todas las dudas, está, anótenlo porque esto lo tienen que estudiar, pero de pie a pa. Desde el 101, desde el artículo 101 a 112, ¿sí? Esto lo tienen que leer bien. Mi consejo es que lo lean directamente de la ley y se armen. Yo lo que hacía cuando estábamos presencial, que yo usaba mucho el pizarrón, yo les hacía una línea, ¿sí? Como de tiempo, ¿vieron esa de historia? Y empezaba con los pasos que yo les voy a contar ahora. Yo lo que hacía era una línea en el pizarrón y les empezaba a poner, ¿sí?, cada etapa de la liquidación. Y así es más fácil de estudiar. Entonces lo que tienen que hacer es leer en cada artículo, se hacen una línea para estudiárselo para el examen y se sitúan, ¿sí?, en cada etapa de la liquidación. Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Para que lo entiendan sobre todo, más que nada, porque lo que acá sirve es que ustedes comprendan qué es lo que pasa, ¿sí? Bueno, el trámite liquidatorio lo que hace es un procedimiento por el cual los liquidadores, presten atención, ya tenemos a unas personas encargadas de esto, los liquidadores lo que van a hacer es, en primer término, esto es así como muy genérico, después vamos a cada caso particular. Los liquidadores tienen que primero vender los bienes que componen el patrimonio, ¿sí? O sea, hay que vender todo lo que tiene la sociedad, el patrimonio de la sociedad. Con el producido de esa venta, ¿sí?, con ese líquido que vamos a agarrar, lo primero que vamos a hacer, antes que nada, es pagar a los acreedores. Y ahí, Lucy, te respondo un poco a esa pregunta, ¿sí? Lo primero que hacemos es eso. ¿Por qué? Porque como lo vimos hasta el hartazgo, el contrato social tiene efecto relativo, ¿sí? O sea, no puede perjudicar a terceros. Entonces, el proceso liquidatorio es esencialmente creado ¿para qué? Para proteger a los terceros, que no se perjudiquen con la desaparición de la sociedad y que los dejen en un estado de inconclusi, que esté inconclusa su operación, ¿sí? Entonces, por eso es que primero vendemos nuestras cosas, porque acuérdense que todo tiene que ver con todo. El patrimonio es la garantía común de los acreedores. Entonces, primero vendemos nuestras cosas, pagamos las deudas. Cuando ya desinteresamos a todos los acreedores de la sociedad, si nos queda algún remanente, lo que hacemos es, viene la otra etapa, que es la distribución, ¿sí? Vamos a distribuir, primero, reembolsando lo que cada uno aportó, ¿sí? Eso es lo primero que se distribuye. Y si después de distribuir a todos y devolver lo que cada uno aportó, sobra, ese excedente, ¿sí?, se va a distribuir en base a la proporción que tiene cada uno, ¿sí? Martín, a ver, a los primeros que se les paga es a los empleados y sí, porque son acreedores. Los empleados son acreedores, entran dentro de lo que es acreedores, ¿sí? Bueno. Si alguien tiene, perdón, si tienen que son acreedores privilegiados, van primero igual los empleados y después los privilegiados.
Es una cuestión de privilegio esa. Si hay muchos acreedores y la plata no alcanza, o hay que generar una cuestión de privilegio, que es otro tema que no vamos a ver acá. Sepan que la ley, ¿sí? La ley tiene establecido para los créditos una orden de privilegio, ¿sí? Que no la vamos a ver, ni se las voy a explicar, porque es mucho tiempo y es mucho, pero sépanlo, cuando llega el momento de pagarlo, y la cuestión de privilegio cuando salta, cuando no hay más plata, ¿sí? Cuando la plata no alcanza para todos. Entonces ahí hay que hacer un orden y ahí aparece el privilegio, ¿sí? Que está arreglado, está por ley. Sepan eso, nada más. Sí, Bueno, gracias. de nada. Bueno, vamos a hablar de la personalidad de las sociedades en liquidación. Tema importante también. Esto está en el 101, ¿sí? La personalidad. O sea, cuando una sociedad se está liquidando, sigue siendo persona jurídica independiente de los socios, ¿sí? Esto está claro, esto sigue. El tema, como en la disolución, ¿sí? Esa personalidad solo va a tener efectos para liquidarse, ¿sí? O sea, va a ser persona jurídica solo para liquidarse. No puede volver a la actividad dinámica de antes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo ya estoy dentro del proceso de liquidación, no puedo vender un bien para obtener un lucro, ¿sí? Yo tengo que vender el bien para pagarle a los acreedores. Ese es el límite de la personalidad jurídica. ¿Qué pasa si se infringe también lo que ya vimos? En todo caso, ahí van a ser tanto los socios como los liquidadores ilimitada y solidariamente responsables, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están excediendo del fin societario que mutó, ¿sí? Ese fin societario que teníamos antes ya no existe más y es el nuevo fin. Entonces, hay que circunscribirse a estos tres pasos: la venta, el pago a los acreedores y la distribución, ¿sí? El 105 nos dice, o sea, yo les voy dando del 101 al 112, yo les voy a ir saltando todos los artículos, pero ustedes los tienen que saber todos, ¿no? Está claro. Yo les cuento como los más importantes, pero ustedes me los estudian todos. El 105 nos dice que las personas físicas que se van a encargar de este procedimiento de la liquidación son los liquidadores. Que los liquidadores generalmente es el órgano de administración, ¿sí? El órgano de administración de la sociedad. Salvo que en el estatuto, cuando se conformó la sociedad, se haya pactado algún órgano diferente, ¿sí? O sea, que no sean los administradores, sino que sean otros. En ese caso en particular, no van a ser los administradores, sino van a ser unos liquidadores al efecto específico ¿sí? Eso está en el 105. ¿Qué funciones tiene el liquidador? Ahora vamos a hablar un poco de qué hace el liquidador cuando le damos la función. Resulta que ya entramos en liquidación, entonces lo primero que hace es confeccionar, ¿sí? Lo que va a hacer en principio es confeccionar un balance, ¿sí? Que lo va a poner a disposición de los socios dentro de los 30 días para patentar bien el estado patrimonial que tiene la sociedad. O sea, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué tengo que vender? Entonces, ese es el primer paso, hacer un balance con un inventario de todo lo que hay. Tiene que informar a los socios, el liquidador, por lo menos trimestralmente, de las gestiones, ¿sí? Acá entra, ¿se acuerdan que vimos los derechos de los socios? Que es el derecho de información, ¿sí? Acá el liquidador tiene el deber de informar cómo está yendo todo este trámite. Una aclaración importante que lo dice también la ley, acuérdense que en la CCA, quien hace todo este trámite es la sindicatura, ¿sí? Nosotros, creo que lo van a ver conmigo, me parece que sí, una de las últimas clases, vamos a ver todo lo que es sindicatura, bueno, director y todo eso, vamos a ver qué funciones tiene. Ahora me adelanto un chiquitín y les digo que la sindicatura, que es el órgano de control de la CCA, cuando es una SA, la liquidación la va a hacer la sindicatura, ¿sí? Y es la que va a informar a los socios.
Otra función, otra cosa que tiene que hacer el liquidador, en cada venta que haga de los bienes sociales o en cada operación, ¿sí? A la denominación de la sociedad le tiene que poner el aditamento en liquidación. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros somos la Sociedad Facultad de Ciencias Económicas, SA, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como ya estamos liquidados y lo que estamos haciendo es vender nuestros bienes, lo que en las constancias por las cuales nosotros vendemos, lo que hay que dejar constancia es que somos la Sociedad Facultad de Ciencias Económicas, que sea en liquidación. ¿Sí? Este aditamento es sumamente importante. ¿Para qué? Para que los terceros vean que nos estamos liquidando, ¿sí? O sea, que no estamos vendiendo los bienes para nuestro propio lucro, ¿sí? El liquidador tiene que seguir las instrucciones que le dan los socios, ¿sí? No es que actúa por motu propio, tiene que seguir lo que le dicen los socios. También el liquidador tiene que exigir las contribuciones que tiene que hacer cada socio, ¿sí? Respecto al patrimonio, en caso que el patrimonio no alcance para pagar a todos los acreedores. Ahí también te sigo respondiendo, Lucy, lo que me preguntaste. Cuando el patrimonio no alcanza para pagar a los acreedores, los liquidadores lo que tienen que hacer, si se trata de una sociedad del tipo personalistas o de las sociedades que se forman con responsabilidad ilimitada, ¿sí? Y solidaria, es pedirle los aportes a los socios para que le paguen a los terceros de su propio patrimonio, ¿sí? Esto también lo tiene que hacer el liquidador, solo para las sociedades personalistas, no para las de responsabilidad limitada o las de acciones. Una vez que hizo todo esto, ¿sí? Que ya en principio le pidió, empezó a pagar, les contó lo que están haciendo, una vez que ya está más o menos armado todo el tema del pago a los acreedores, tiene que diseñar una partición parcial, ¿sí? En esta partición parcial, que es un cálculo, lo que hace es decir, bueno, con esta plata yo le pagué a tal, tal y tal. Queda esto es lo que se va a repartir. Esto es provisorio, ¿por qué? Porque esta partición, ¿sí? Que es un reflejo de lo que viene haciendo, se tiene que publicar, ¿sí? Acá tenemos el tema de la publicación de esta partición parcial. Se publica. ¿Para qué se publica? Para que los acreedores lo vean, y si hay algún acreedor que no haya sido pagado, puede venir y reclamar, ¿sí? Para esto es el tema de la publicación de esta partición parcial, que es un proyecto en realidad de lo que se viene haciendo. Si hay algún acreedor que no se le pagó, reclama antes de que se vence el plazo, ¿sí? Y bueno, y ve la sociedad si le puede pagar. Una vez que esta etapa pasó, ¿sí? Que se extinguió el pasivo, esto es que se le pagaron a nuestros acreedores, el liquidador va a confeccionar el balance final y el proyecto de distribución. ¿Qué es esto? Con el remanente, ¿sí? Cuando ya pagó a todos, ya no hay partición porque ya pagó, lo que hay es un balance, ¿sí? Con lo que queda, con el líquido. Y lo que va a hacer es proyectar cómo se va a distribuir. ¿Se acuerdan que primero dijimos que lo primero que se distribuye es la restitución de lo que cada uno puso del capital social? Eso es lo que se distribuye primero, ¿sí? Para recomponer. Si aún así sobra, lo que se reparte es ese excedente a cada uno en base a la proporción que cada uno aportó, ¿sí? Este balance final y este proyecto de distribución se pone a disposición de los socios, ¿sí? Por el término de 15 días para que lo vean, que lo analicen y lo puedan impugnar, ¿sí? Si lo impugnan dentro del ámbito societario y no le hacen lugar a su impugnación y él sigue disconforme, se puede iniciar una demanda por impugnación, ¿sí? Para que le reconozcan
si no está de acuerdo con la distribución. ¿Sí? Si dice, no, a mí me corresponde más, a mí me corresponde menos, bueno, menos nunca creo que digan, pero bueno. Si impugnan eso y no le hacen lugar dentro del ámbito societario, puede ir a una demanda judicial. ¿Sí? En la CSRL y en la CCA, como les dije que estaba la sindicatura metida ahí, el proyecto de distribución y todo es firmado por los miembros de la sindicatura, ¿sí? Y es sometida a la asamblea de accionistas en vez de cada socio, ¿sí? Los disidentes directamente lo que hacen no es impugnarla dentro del ámbito societario, sino que directamente van a una demanda judicial, ¿sí? Dentro de los 60 días que se celebra la asamblea. Esta es la diferencia de la distribución del proyecto entre las sociedades SA y SRL, ¿sí? Una vez que se cerró esto, ¿sí? Que está todo distribuido, se aprobó el balance, están todas las impugnaciones conformes, todo se resolvió, se agrega este proyecto al legajo de la sociedad, ¿sí? Se agrega, esto está terminado, y lo que se hace luego de esto, esto no les dije, sepan que en la distribución, ¿sí? Si quedó alguna suma que no fue reclamada o que no la vinieron a buscar o quedó ahí, lo que se hace es que si no es reclamada dentro de los 90 días de presentación, esto en el registro, ¿sí? Se deposita en el banco oficial, en el Banco Ciudad o en el Banco Nación. Si dentro de los 90 días nadie lo reclama, se va al banco. Si no lo reclaman dentro de 3 años que está en el banco, eso va a ir a la autoridad respectiva, ¿sí? Al Estado, que va a decidir qué hace con eso, a dónde lo manda. Generalmente lo manda para cosas educativas, vieron como lo que vimos antes de cuando hay remanentes de algún fondo, se va al Ministerio de Educación. Generalmente se suele hacer eso. Una vez que está todo esto, ¿sí? Sepan que tienen que conservar los libros sociales y documentación, el liquidador, por el plazo de 10 años. Esto está en el artículo 328 del Código Civil y Comercial, no de la Ley de Sociedades. Acá se los anoto. 328. Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Esta obligación de conservar los libros. Sepan que la función del liquidador es remunerada, ¿sí? No es gratis. Ese es un derecho que él tiene. Y el deber que tiene es, durante todo este proceso liquidatorio, lo que hace es representar a la sociedad, ¿sí? O sea que a quien vamos a ver nosotros en el trámite liquidatorio es al liquidador, nada más, es quien lo va a representar. Los liquidadores también van a tener esa responsabilidad del artículo 59, ¿se acuerdan? Que tienen que actuar como un buen hombre de negocio, que es el affectio societatis, ¿sí? O sea, todo lo que hagan lo tienen que hacer en beneficio de la sociedad y en beneficio de los acreedores, ¿sí? Por este artículo. Si no, por el artículo 274 de la Ley de Sociedades, son responsables ilimitada y solidariamente como los administradores, ¿sí? De la misma forma. Luego de esto, lo que hay es que ya tenemos todo anotado, ya se reembolsó, se anotó. Lo que se hace es publicarlo en el registro público, ¿sí? Entonces, esto se publica, ¿para qué? Para darle conocimiento que la sociedad finalmente se extingue, que no existe más, ¿sí? Esto es la publicación, en forma así como metafórica, como el certificado de defunción, ¿sí? De la sociedad. Ya la sociedad no existe más. Y con posterioridad a esta inscripción de la liquidación, ¿sí? Aparecen nuevos acreedores que no
no se enteraron o los ocultaron o algo, sepan que no va a tener efecto esta liquidación para esos acreedores, ¿sí? Sino que los acreedores le van a poder reclamar a los liquidadores y a los socios en forma ilimitada y solidaria, ¿sí? Esto es en caso de los acreedores que no hayan participado porque no se enteraron de buena fe, ¿no? No que se hayan hecho los OTAs y dicen, no, mejor después. No, esto es que realmente los hayan ocultado o haya habido algún vicio dentro de lo que es la publicación de esta partición parcial para los acreedores, ¿sí? Y con esto se termina todo lo que es el trámite liquidatorio y la publicación, ¿sí? Y se termina la sociedad, no hay más sociedad, se extinguió. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? ¿Algún caso en particular, algo que quieran rever? Nada. Yo, profe, el artículo el 328, ¿de qué hablaba? Ahí me perdí un poco. La obligación que tienen los liquidadores de conservar los libros de la sociedad por 10 años. ¿Sí? Perfecto, gracias. Entonces, acuérdense, empezamos con la línea. Primero se confecciona un balance de lo que hay, a ver qué hay. Se pone en conocimiento a los socios, tiene que informar a los socios. Después de eso lo que hace es una partición parcial, ¿sí? A ver, cuando ya vendió todo, a ver, esto para este para este para este. Lo publica para que los acreedores vean qué le va a tocar a cada uno. Ahí los acreedores tienen que ver si están conformes o no. Después que esto pasa, que están todos desinteresados, lo que hay es la confección del balance final y la distribución, que es lo que nos queda de líquido y cómo lo vamos a repartir. Primero con el aporte, después con el excedente, ¿sí? Luego de eso, se agrega, cuando ya están todos desinteresados, se agrega al legajo de la sociedad y eso se publica, ¿sí? Y con esa publicación se termina todo. Esto es lo que tienen que saber de la liquidación. Es algo muy cortito, ustedes lo van a desarrollar más en el examen en base a los artículos, pero básicamente es eso, ¿sí? Estoy viendo a ver si no me olvido algo del tema de los liquidadores. No, quizás esto, lean el artículo 102, ¿sí? Que habla del liquidador, que nos dice cómo tiene que ser designado, ¿sí? Cómo se tiene que inscribir este nombramiento, ¿sí? Si designamos un liquidador distinto al órgano de administración, se tiene que inscribir en el registro, que es el órgano de administración mismo no, porque ya están inscriptos, salvo que no se haya inscripto quienes son los miembros de la administración antes, ¿sí? Sepan que en caso que la sociedad entre en liquidación por quiebra, ¿sí? Que es una causa de disolución, si entra por quiebra, el liquidador va a ser el síndico concursal, ¿sí? No va a ser una persona X, no va a ser el órgano de administración, sino que hay un síndico concursal, porque es un caso específico que está previsto ya por la ley de concursos y quiebras. Si se disuelve el contrato social por una sentencia judicial, por una declaración judicial de objeto ilícito, ¿sí? Que hicieron algo contra la ley, quien la liquidación la va a llevar el juez interviniente de esa sentencia, ¿sí? Quien fue el que dijo que estaban actuando contra las normas. Y si hay un conflicto entre socios en punto quién va a ser el liquidador, ¿sí? La designación puede recaer en algún funcionario judicial, ¿sí? Si nadie se pone de acuerdo con qué socio será o si es el administrador, bueno, lo van a presentar ante la justicia y la justicia decide. Y con esto terminamos todo lo que es proceso de disolución y liquidación, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿está bien? ¿Tienen alguna duda? Nada. Bueno, esto es tema de examen, chicos, así que esto, atención.
No me queda claro el de quiebra. A mí me queda, ¿sería cualquier ilícito que hagan que esto generaría una quiebra? No. Quiebra es una causal, ¿sí? La quiebra tiene que ver con un proceso concursal. Cuando se declara en quiebra una sociedad o una empresa, es porque no tiene más activo, ¿sí? Entonces ya no puede seguir funcionando. Entonces lo que hay es una disolución, muta el fin, porque no tiene más, no tiene más activo y no tiene cómo pagarle a los acreedores. Entonces lo que hay, se declara en quiebra que no puede seguir pagando más, y la justicia empieza a administrar esos pagos, ¿sí? Y ahí es donde se liquida, ¿sí? Se liquida todo lo que tiene para empezar a pagar. Pero dentro de lo que es el ámbito concursal, que no es lo mismo que dentro de la sociedad, que es otra cosa, ¿sí? Es un procedimiento Sí, judicial. gracias. De nada. Bueno, con esto terminamos esta parte, ¿sí? Es la parte de la reorganización societaria, que es el final de cuando la sociedad termina, ¿sí? Cuando no hay más sociedad. Ahora vamos a ir a otro tema que está en la misma unidad, pero nada que ver con esto, que es intervención judicial, ¿sí? Ustedes, a ver, para saber dónde yo estoy parada y desde dónde tengo que empezar a charlar sobre esto. ¿Tienen alguna idea sobre qué es una medida cautelar? ¿Alguien sabe lo que es? No. O sea, yo interpreto que no. Si no me dicen que sí, así desesperados, no saben. Bueno, una medida cautelar ustedes habrán visto en algún momento, ¿no? O habrán escuchado, no sé, un embargo, una inhibición de bienes, ¿sí? Son medidas cautelares para resguardarse, ¿sí? Estas medidas son dictadas en interés de otra persona, ¿sí? Para evitar un perjuicio. ¿Qué característica tiene esta para prevenir? Exacto. Nosotros, esto se los tengo que explicar para que quiero que entiendan la esencia, sobre todo, de esta unidad. Nosotros, en los procesos judiciales, ¿sí? En cualquier demanda, cualquiera a la que se les ocurra, se caracteriza, lo más importante, siempre, es la bilateralidad. La bilateralidad quiere decir, es esto de una parte y otra, ¿sí? Que si yo propongo algo, la otra parte darle conocimiento de lo que yo pretendo. Y en base a lo que yo digo, la otra parte me contesta. ¿Sí? Esto es la bilateralidad. Está íntimamente relacionado, ¿sí? Con el derecho de defensa en juicio, ¿sí? Que lo prevé la Constitución. Todos tenemos, es lo más importante en un proceso, ¿sí? Que se respete el derecho de garantía en juicio, o sea, la posibilidad de defendernos, ¿sí? Esa es la base de todo procedimiento judicial. ¿Qué características tienen las cautelares que no las tienen estos procesos? Es que esa bilateralidad no existe. Hay una parte que no se va a enterar lo que yo pido y se va a ver perjudicado por lo que yo pida, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero trabar embargo sobre el bien de una persona X y se lo traban el embargo sin que esa persona sepa ni que me pueda decir, ni que se pueda defender, ¿sí? O sea, eso es una medida cautelar. Esa bilateralidad va a existir recién después de que se traba, ¿sí? ¿Por qué les parece que esto pasa? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Ustedes dicen, no, pero esto es contra la Constitución. ¿Qué les parece? ¿Por qué será esto? Para que no retire los activos de la cuenta. ¿Para qué? Para que no se lleve la plata, para que no se lleve la plata. Claro, exacto. Lo que se hace, en síntesis, se hace esto para evitar un perjuicio mayor. Exacto. Porque si la otra persona se entera, lo puede evitar y nos podemos ver perjudicados, ¿sí?
para que estas medidas procedan, hay ciertos requisitos. Y son como muy estrictos. ¿Por qué? Porque como estamos cortando esa bilateralidad, la estamos difiriendo esa bilateralidad para una vez hecho todo, entonces tienen que haber ciertos requisitos muy estrictos, que es el perjuicio, esto se llama una verosimilitud. Cuando hay verosimilitud es que realmente se puede ver que hay un perjuicio importante. Tiene que haber un peligro en la demora, ¿sí? Este peligro es que si nosotros dejamos pasar tiempo o si le damos conocimiento, corremos riesgo de que nos veamos perjudicados en algo que no se puede reparar después, ¿sí? Este es el peligro en la demora. Por ejemplo, yo me entero que se está insolventando y yo tengo un crédito y si vende todo yo ya no me voy a poder cobrar. Entonces, estas cosas que tienen que ser como muy fuertes son unos requisitos. Otro requisito es la contracautela, ¿sí? La contracautela, o sea, suena, ¿no? La cautela, cautelar es lo que nos otorgan a nosotros, yo que lo pido. Pero yo tengo que dar una contracautela. ¿Qué quiere decir? Una garantía. ¿Para qué? ¿Para qué les suena que yo doy una garantía así para que se cumpla eso? ¿Por qué se les ocurre? No se les ocurre. Esta contracautela se da en el eventual caso que yo no tenga razón, ¿sí? Porque como es una medida que se traba en contra de otro y que el otro no tiene posibilidad de defenderse, entonces yo tengo que prestar una garantía en caso que mi medida esté mal, porque puede pasar que no tengamos razón. Entonces, yo tengo que prestar, generalmente se hace con una suma dineraria, o hay veces que yo ofrezco un inmueble mío a embargo, por ejemplo, y que lo dejo afectado a ese cumplimiento, ¿sí? Y después nos damos cuenta que la cautelar está bien trabada, entonces la contracautela yo me la quedo. Si está mal trabada, le vamos a tener que indemnizar con esta garantía, ¿sí? A quien se vio perjudicado por esta mala traba, digamos, ¿sí? Esto es, en síntesis, de lo que se trata las medidas cautelares, ¿sí? En general, cualquiera, de todo tipo, esto es derecho, así. En el ámbito societario, que es donde estamos nosotros, ahora nosotros nos vamos a situar en la ley de sociedades, ¿sí? Nos vamos a situar en una sociedad que está funcionando. Ya nos olvidamos de la liquidación, eso no. Estamos dentro de una sociedad que funciona, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, nos enteramos que hay un administrador, ¿sí? Que está haciendo cosas extrañas, que perjudican a la sociedad, ¿sí? Nosotros tomamos conocimiento de esto. Lo que hacemos inmediatamente cuando esto pasa es iniciar una acción judicial, que es de remoción del administrador. Nosotros les vamos a pedir una remoción porque nosotros estamos viendo que hay algo raro, ¿sí? Correr velo no, Lucy, correr velo no porque es otra cosa. Esto es dentro de la sociedad. Acá no hay que correr velo porque es entre nosotros. Así que entre nosotros no hay el velo es para los de afuera. Acá estamos nosotros, todos los que formamos la sociedad, ¿sí? Es entre socios, todo esto es entre socios. Nosotros estamos viendo que dentro de la sociedad el administrador está haciendo cosas extrañas o que no corresponden. Entonces, como no tenemos prueba, no le podemos pedir directamente que se vaya, porque no tenemos prueba, tenemos que producir esa prueba. Entonces lo que hacemos es pedir la acción de remoción, y se va haciendo la prueba. En el interín, ¿sí? Para evitar que el administrador siga haciendo cosas extrañas, el artículo 113, ¿sí? 113, nos da un arma a los socios, ¿sí?
nos da el arma de la intervención judicial. Esto está en el 113. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos pedir dentro de la acción de remoción de administrador, o sea, para que nosotros podamos pedir esta medida cautelar, siempre es dentro del ámbito de la acción de remoción, ¿sí? No la podemos pedir sola, sin que esté la acción de remoción. Primero tenemos que interponer esta acción. Y luego, por el 113, podemos pedir como cautelar, ¿sí?, esta intervención. ¿Qué es esta intervención? Que venga alguien y que controle, a ver qué pasa con este administrador, que vea lo que está haciendo, que se meta, ¿sí? Nosotros lo que hacemos con esta cautelar es llamar a un tercero y que se meta en el ámbito de la sociedad y que se ponga al lado del administrador y que vea lo que está haciendo. Esto quiere decir que hay tres tipos, o sea, es gradual. Vamos a empezar con un veedor, ¿sí? Esto está en el artículo, ya les digo. Esto está en el artículo 115. ¿Sí? En el 115 lo que tenemos son las distintas clases de administración. ¿Sí? Empezamos con la más leve siempre, con un veedor. El veedor es una persona que designa el juez para que se meta en la sociedad y mire lo que está haciendo el administrador. Si el veedor ve que realmente hay motivos de sospecha de una malversación de fondos, algo extraño, tiene dos opciones. O designa un coadministrador para que juntamente con el administrador sigan dentro de la sociedad mientras se sustancia esta acción, o si es muy grave, o si realmente es palmario que está actuando mal, se designa un interventor, que directamente suplanta al administrador, ¿sí? ¿El administrador sabe lo que está haciendo el veedor o se mete incógnito? No, Fernando tiene que saberlo, porque de repente se le va a aparecer una persona que no conoce y va a decir, ¿pero qué pasó? O sea, cuando aparece el veedor, va a actuar conjuntamente, ¿sí?, con el administrador. El tema es que quizás para el dictado de la medida, el administrador se entere después, se entere cuando se le aparece esta persona, y dice, ¿quién es este? No, yo soy un veedor, o yo soy un interventor, o soy ¿Interventor es lo mismo? Disculpa, ¿interventor es lo mismo que administrador judicial? Sí, no? son distintas acepciones. Ah, ok. ¿Por qué decimos que es un interventor? ¿No? Porque interviene, se mete, ¿sí?, y lo suplanta al administrador. Entonces, interventor y administrador judicial, más o menos lo mismo. Es lo mismo. Un co-administrador no es lo mismo porque actúa conjuntamente, ¿sí? Bueno, estas son las clases, ¿sí? Entonces, acuérdense, tenemos una acción, un proceso bilateral, ¿sí?, que es la acción de remoción. Dentro de ese proceso bilateral, nosotros, le clavamos una cautelar, ¿sí? Es alguien que está vigilando lo que hace el administrador. Claro, un veedor. Un veedor es el que vigila, ¿sí? Empezamos con ese siempre, en principio. Después, bueno, o viene el coadministrador o el administrador judicial. El 114, ¿sí? Sépanlo, 114, ya vimos 113, 115, ahora vamos al 114. El 114 nos dice los requisitos. ¿Qué requisitos necesitamos para que esta cautelar sea efectiva? ¿Sí? En principio, que lo pida un socio. Esta cautelar la tiene que pedir alguien de la sociedad. Jurisprudencialmente, se admitió excepcionalmente a la sindicatura, ¿sí?, que no son socios, sino que es cuando lo veamos nosotros, es un órgano externo, pero que ejerce el control de la sociedad. Entonces, en virtud de esta potestad de control, ¿sí?, jurisprudencialmente hubo fallos que entendieron que se podía meter, ¿sí?, a pedirlo. Si no, tienen que ser socios, siempre. Los legitimados activos para pedir esta medida son los socios.
A ver, Fernando. Esta cautelar, ¿cómo perjudica al administrador? Serían daños morales si el administrador estaba haciendo, a ver, las cosas bien. Claro, o sea, ahora vamos a seguir con los requisitos, porque hay una contracautela. Si se comprueba, si el veedor comprueba que el administrador hacía todo bien, y el administrador, por ejemplo, se sintió moralmente afectado, y bueno, y puede hacerles una acción, ¿sí? Y puede usar esa contracautela. Milagros, ¿quién era el que también la puede pedir? La sindicatura, pero no está prevista por ley. Sepan esto, o sea, la ley autoriza solo a los socios. El artículo 114 autoriza solo a los socios para pedirlo. Hubo fallos jurisprudenciales que le dieron legitimación a la sindicatura, pero no la ley, ¿sí? La ley dice socios, así. Bueno, entonces dijimos, legitimados. Hay que demostrar, vieron que yo cuando les expliqué recién las cautelares, que había que demostrar el peligro, ¿sí? Este perjuicio. Esta es la verosimilitud, ¿sí? Tiene que haber una verosimilitud, algo, un indicio muy, muy fuerte que nos diga que realmente están haciendo algo mal, ¿sí? Para que se nos otorgue esa cautelar. Cualquier socio la puede pedir, sí, Lucy, cualquier socio de cualquier sociedad. Tiene que ser socio, ¿sí? Otro requisito para esta cautelar es que tiene que haber agotado los recursos internos, ¿sí? De la sociedad. Lo que quiere decir es que esto primero, antes que nada, ¿sí? Se tiene que solucionar en casa, ¿sí? Dentro del seno de la sociedad, siempre. Si no hay solución ahí, y bueno, y ahí nos vamos afuera, ahí nos vamos al ámbito judicial, ¿sí? Esto es para todo en realidad. Y el otro requisito es la contracautela, que se acuerdan que ya les conté que hay que tener una garantía en caso que esa cautelar falle y que no sea conforme a derecho, ¿sí? Y también otro requisito que sí o sí yo ya se los dije, es que se tiene que promover la acción de remoción. Recuerden que esta medida cautelar no es autónoma, no hay un juicio de intervención. La intervención se da dentro de la acción de remoción, siempre, ¿sí? Esto es lo que nos dice el artículo 114, en síntesis. Ustedes lo van a estudiar muy bien y lo van a saber mejor. Algunos casos jurisprudenciales que se admitió, yo igual busqué unos fallos, chicos, después se los voy a colgar, no sé si hoy, quizás el fin de semana que tengo un poco más de tiempo, busqué unos fallos sobre intervención judicial, pues es un tema que me interesa que sepan. Así que después en el fin de semana o la semana próxima ya se los voy a subir, así los ven y ven más o menos cómo jurisprudencialmente, o sea, cómo las decisiones judiciales, ¿sí?, deciden en base a esto, ¿sí? Para que lo puedan ilustrar, para que lo vean bien en la práctica, cómo es que funciona más que nada. Algunos casos, algunas causas, ¿sí?, de esta cautelar puede ser que el administrador confeccione estados contables falsos, ¿sí? Podría ser como el caso de Vicentín, exacto, ese es un caso, ese es el caso de intervención judicial, cuando se comprueba alguna anomalía dentro de la administración, ¿sí?, tenemos esto. Pero siempre, acuérdense, que tiene que haber una acción de remoción, porque si no, no va, ¿sí? Bueno, las clases ya las vimos. El 114, vuelvo al 114, nos dice lo siguiente. Nos dice que el juez tiene que ser restrictivo para este tipo de medidas, ¿sí? Vamos a interpretar esta restricción. Más que nada para que lo piensen ustedes, porque la idea, como siempre, de esta materia es que les sirva y que ustedes piensen. La restricción, para mí, el parámetro de restricción no es si se la da o no se la da. Para mí, ya si hay una acción de remoción, es porque
algo pasa, ¿no? Para mí el parámetro de la restricción y de ser como muy rígidos para esta medida es la graduación. ¿Cómo darle la medida? Si nunca empezar de lo más duro, sino empezar, como yo les decía, con un medor y que vea a ver qué pasa, ¿sí? Ese es el parámetro de la restricción. Quiere decir que seamos graduales, que empecemos con la más livianita y después, si se va comprobando, ¿no? Si el vedor empieza a ver cosas que no están bien o que no corresponden, y bueno, ahí somos un poco más duros, ¿sí? Somos menos restrictivos. Pero para mí la restricción lo que se refiere es a la forma de dársela, ¿sí? Que siempre hay que empezar con lo más liviano para evitar un posible perjuicio, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la idea que quiero que ustedes absorban, digamos. Bueno, el 116, ¿sí? El artículo 116, ahí no me puedo meter, esperen que se lo estoy escribiendo. El 116 nos habla de la contracautela, ¿sí? Esto ya lo vinimos hablando, que es la suma o el bien que se tiene que dejar en garantía para evitar un perjuicio contra quien trabamos la medida, ¿sí? Las funciones del interventor, lo van a leer ustedes, está en el 115, algo sencillo, no lo vamos a repetir acá para que no se me queden dormidos, léanlo. Y el 117, por último, que es lo último, ¿sí? Nos habla de la resolución que dispone la intervención, ¿sí? Es apelable con efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que toda decisión judicial es apelable, o sea que hay otra instancia, ¿sí? Los juzgados de primera instancia tienen un órgano de revisión que es la Cámara, ¿sí? Entonces la apelación es ese procedimiento por el cual una decisión de primera instancia va a ser revisada a la Cámara de Apelaciones. Esa es la apelación, que se puede apelar. Ahora, se apela con efecto devolutivo. Lo que quiere decir esto es que mientras esa decisión esté en la Cámara, decidiéndose si va o no, se hace, ¿sí? Ese efecto devolutivo quiere decir que la medida va a seguir cumpliéndose. Este efecto devolutivo es solo para las cautelares, ¿sí? Para las otras decisiones de otro procedimiento, el bilateral, por ejemplo, un procedimiento normal, las apelaciones se dan con efecto suspensivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir efecto suspensivo? Que yo decidí algo y mientras se está apelando, lo que yo decidí queda suspendido, ¿sí? No se aplica. Si yo impongo una multa, por ejemplo, en primera instancia, pero no como una cautelar, sino como una indemnización o algo, mientras está en Cámara, no corre eso, ¿sí? Porque fue un proceso bilateral, por eso se suspende. Pero cuando es cautelar, como tiene esta urgencia, mientras se sustancia en la Cámara, la medida sigue en vigencia. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió? Bueno, entonces, sepan, 117, apelaciones de las cautelares, son apelables con efecto devolutivo. Quiere decir que la medida sigue vigente, ¿sí? No se suspende. ¿Está bien? Bueno, hasta acá. Vimos intervención judicial. Eso es todo de intervención judicial. Vimos que es una cautelar, que no hay bilateralidad, por el cual tenemos los tres requisitos, que es verosimilitud, peligro en la demora y la contracautela, perdón. Para esta medida societaria, es típicamente societaria porque está dentro del ámbito de la sociedad, sí o sí tiene que estar la acción de remoción del administrador, ¿sí? Y la tienen que pedir los socios. Y es apelable con efecto devolutivo. Eso en síntesis, muy síntesis, es lo que es la intervención judicial. Si no tienen ninguna, este también es un tema lindo para el examen, por eso le voy a subir los fallos, para que sigan investigando, porque es interesante.
Y hay muchos casos actuales, así que pueden aplicarlo y entenderlo ahora. Si no tienen ninguna duda, vamos al ultimísimo tema, que es súper cortito, que es la transferencias de empresas en funcionamiento. ¿Sí? ¿No tienen ninguna duda más? ¿Hasta acá? No, pero que impecable, chicos. No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos la última parte, ¿sí? Transferencias de empresa en funcionamiento. Nosotros acá lo que vamos a estudiar no es algo que está en la ley, no está en ningún lado. O sea, yo lo saqué de internet, así que ustedes si lo pueden googlear, es así. Due diligence, ¿sí? Diligence, ahí está. Due diligence. Due diligence, en síntesis, como pueden ver, es un término anglosajón, ¿sí? Que quiere decir debida diligencia. ¿Qué es esto? Esto es un conjunto de trabajos, ¿sí? De investigación o comprobación de las distintas áreas de una empresa. Ahora yo les explico el marco el teórico y después vamos a lo práctico. Es el conjunto de trabajos de investigación o comprobación de las distintas áreas de la empresa o de la sociedad realizado en interés de un potencial inversor, ¿sí? En el proceso de evaluación y valoración de una empresa, que se lleva a cabo con anterioridad a la compra-venta de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a la práctica. Viene un inversor, ¿sí? De afuera. A ver, ¿por qué no está legislado esto? Esto vino a raíz de la globalización, ¿sí? Y de la exteriorización de todo lo que es la internalización de los negocios, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es un inversor que está interesado en una empresa nacional nuestra, que hay un montón de casos. Entonces, lo que se hace, este inversor, lo que usa para saber si le conviene o no comprarla, o si le conviene o no invertir de alguna forma, es este procedimiento, que se llama due diligence, que es debida diligencia. Lo que se hace es investigar, ¿sí? Los distintos ámbitos de la empresa, a ver si es potable, ¿sí? Si le sirve, más que nada. Lo que se investiga no es solo lo contable, ¿sí? Se investiga el patrimonio, se investiga todo lo que es económico, pero también se investiga el tema de los empleados, todos los recursos humanos, ¿sí? Que se cumpla también hay una revisión legal. ¿Para qué? Para ver si cumplen con todas las normas, ¿sí? Si le pagan a los empleados, si cumplen con las obligaciones fiscales, todas esas cositas que pueden no estar tan claras al momento de invertir. Y también hay muchas empresas ahora, sobre todo las que vienen de afuera, que se interesan en el impacto ambiental, ¿sí? También hay un informe que informa respecto a los ámbitos ambientales, a ver si cumplen con las normas de salubridad y ambientales, ¿sí? Ese es otro objeto de investigación. Todas estas investigaciones se hacen en el marco, ¿sí? De lo que se llama un principio de acuerdo, que es cuando están en tratativa, ¿sí? Este se llama principio de acuerdo. En esta etapa es que se hacen estas investigaciones. Y se plasma en un documento, ¿sí? Que se llama carta de intenciones. Y ahí se plasma lo que quiere el inversor y lo que la empresa tiene para dar. Entonces, en el interín se hacen todos estos trabajos. Con esto se evita la existencia de pasivos ocultos, ¿sí? Que puede estar, alguna norma que se esté infringiendo, como les había contado antes, ¿sí? Y el principal objeto es lograr un equilibrio, ¿sí? Entre lo que se va a pagar por la empresa con lo que realmente es, ¿sí? Lo que se hace es
evitar un perjuicio para el inversor y que sea más justo y más acertado su inversión, ¿sí? Con eso lo que se lograría es que o que desista de la compra o que se reajuste el precio, ¿sí? Entonces, recuerden que las áreas a examinar van a ser las contables, las financieras, los aspectos fiscales, ¿sí? Los de derecho, los formales, legales, y los recursos humanos, informática y ambientales, ¿sí? Todo esto conforma el proceso de due diligence, que no se sistematizó, no está sistematizado, no hay como un órgano que sistematice normas, porque como es todo tan cambiante y es tan vasto todo, que no se llegó a sistematizar en normas, ¿sí? No hay ninguna norma que diga cómo es este procedimiento. Y esto sería este proceso. Entonces sepan que el due diligence es este conjunto de trabajos que se hace en favor o para poner en conocimiento a un posible inversor que pretende adquirir o invertir una empresa que ya está funcionando, ¿sí? Y que ya tiene todos sus ámbitos formados, así que no hay nada por formar, o sea, él la va a adquirir como está, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Nada? No. No, profe. Bueno, con esto terminaríamos. Nos vemos el martes. Recuerden, tema de examen segundo, ya no hay otro, ya está, ya que tomaron. Disolución, liquidación, algo siempre preguntamos, y de intervención judicial también. Así que sépanlo porque es un tema importante, ¿sí? Bueno, nos vemos el martes, les toca conmigo de vuelta. Así que tengan un buen fin de semana, un buen viernes, cuídense y nos vemos pronto. ¿Sí? Descansen. Gracias, profe. Buen fin de. Nos vemos. Fin de. Hasta luego. Buen fin de. Buen fin de semana.